Dow es una empresa de ciencia de materiales, más de 125 años en el mercado. Estamos en muchas líneas de química, nos consideramos un poco la ciencia detrás de la innovación. Y en este caso específico tenemos una plataforma que se llama Mobility Science, en donde justamente utilizamos todo el conocimiento en ciencia de materiales en pro de la industria automotriz. Yo creo que estamos viviendo un momento único, Israel, la verdad, y yo creo que para los que estamos en México es un momento histórico de transición y lo vemos desde dos puntos de vista. Uno, el que tú mencionas, en una transición hacia una movilidad mucho más sostenible, llamémoslo vehículos híbridos, vehículos eléctricos, pero incluso en los vehículos de combustión interna también vemos un avance hacia motores más eficientes, pero también vemos un México mucho más orientado hacia la innovación. Yo creo que ese es el segundo pilar más importante que vemos en la transformación. Normalmente veíamos un México mucho más orientado hacia la producción y lo que hemos visto que ha venido pasando los últimos años es que toda la inversión que ha venido pasando no solamente está enfocada en producir más, sino producir mejor y tener más ingenieros en México. Y eso es un cambio importante de paradigma porque de nuevo, siempre hemos visto a México como un polo productivo y ahora tenemos que verlo como un polo de ingeniería, de desarrollo, de especificación. Y eso implica que vamos a estar en México a una velocidad mucho más rápida, todo punto de vista, en toda la cadena, en todos los tiers, para tomar más decisiones. Y si esto lo juntamos con lo que te decía al comienzo, una velocidad de una industria más sostenible, de una industria más verde, de carros eléctricos, estamos hablando de que la velocidad de innovación en automotriz está cambiando increíblemente. Entonces, lo que antes hacíamos en 3 años, ahora nos toca hacerlo en un año y proyectamos que nos va a tocar hacerlo en 6 meses, cuando hablo de diseño de materiales, de especificaciones y demás retos que tenemos en la industria. Yo creo que estamos en un momento muy positivo. O sea, si lo vemos desde un punto de vista de evolución automotriz tradicional, vemos que México se consolida como uno de los principales países, hoy en día siendo el quinto país fabricante autopartista, ya casi que compitiendo por el cuarto lugar. Vemos que se consolida una parte de producción automotriz, entonces no solamente estamos como un país líder en la parte autopartista, también tenemos muchos OEMs pasando plataformas, no solamente plataformas de combustión interna, plataformas eléctricas a México, y vemos una constante inversión. Muchos OEMs, los principales OEMs del mundo, yo creo, han puesto centros de innovación, han puesto centros de desarrollo, muchos de los Tier 1 y los Tier 2 lo mismo. Entonces, digamos que en el caso más básico, vemos ampliación de producción en México. En los casos de más fuertes inversiones es ampliación de producción y ampliación de centros de innovación. Entonces, creo que estamos en un momento, como les digo, único de la industria, donde seguimos viendo una capacidad de desarrollo local, que yo creo que es muy lindo, sobre todo cuando uno está en este mercado mexicano y lo ve desde afuera, porque es algo que no pasaba antes. No confiábamos muchas veces en lo que podíamos lograr localmente y ya tenemos muchos ejemplos donde incluso las especificaciones globales arrancan en México o se firman en México, para mucho en la cadena. Entonces, yo creo que estamos en un momento positivo donde también vemos un crecimiento continuo, tal vez no a la misma velocidad que esperaba el mercado en la parte de vehículos eléctricos, pero vemos un crecimiento de la industria eléctrica a doble dígito. Entonces, por más de que no estemos todavía donde quisiéramos, sí estamos mucho más adelante de donde estábamos en el pasado y donde vemos que esto solo avanza en su velocidad. Como les decía, estamos avanzando hacia todos los puntos y donde, aunque estamos en un contexto macroeconómico complejo, por todo lo que está pasando con las tarifas, con los cambios de aranceles, por la situación con Estados Unidos, por la situación con todos nuestros socios comerciales, al final cuando vamos a los detalles de la industria, esta industria es resiliente y ha pasado por muchas crisis y va a seguir pasando esto en el futuro. Entonces, yo creo que estamos pasando por un momento un poco más flat, un poco más plano en demanda, pero ya vemos una fuerte recuperación y sobre todo con mucha más inversión que va a generar más producción en México. Te diría que muchas, pero me gustaría enfocarme en tres que yo creo que son una gran novedad. La primera, la industria, hoy en día la industria y el consumidor está buscando una mezcla entre lujo y sostenibilidad, o sustentabilidad, perdón. Entonces, ¿cómo encuentras esa mezcla y cómo encuentras al mismo tiempo que sea rentable y que se mantenga un costo favorable para el consumidor? Y una de las respuestas que encontró Dow para esto es Luxense. El Luxense es un cuero artificial de silicona, cumple con todas las propiedades físicas y todas las propiedades mecánicas de un cuero natural, con la ventaja que es un cuero sintético que le va a permitir a los coches de mediana gama, de alta gama e incluso de algunos de baja gama, de acuerdo a las plataformas que estamos mirando, que tengan esta apariencia de lujo y esta apariencia de resistencia a más largo plazo, que no tenga problemas, porque el cuero artificial muchas veces tiene problemas de vejez. Ahora
está muy interesante el tema de que ya no tenemos ese problema con el cuero artificial. Entonces ese te diría que es un cuero artificial de silicona. Un segundo, nosotros lo llamamos self-sealing tires, pero es mucho en español, llantas que no se ponchan. Y es una tecnología que muchas personas me dicen, no, pero eso ya existe, hace mucho tiempo existe la tecnología, con una gran diferencia. Y vuelvo a entrar al tema de la sustentabilidad. Toda la tecnología, no, generalmente la tecnología que existe hoy en día para que las llantas no se ponchen, cuando entra una puntilla, cuando tienes una cortadura, evita que las llantas vuelvan a reciclar. Son tecnologías que son muy buenas porque te permiten que tus llantas tengan mayor vida útil y sobre todo que no estés en carretera con una puntilla y te quedes a mitad de carretera. Pero en el momento que tú aplicas ese producto, ya la llanta no se puede llevar a un centro de reciclado. Entonces, aumentaste desde el punto de vista de sustentabilidad, sí, porque le vas a dar mayor uso a la llanta, pero negativamente pierde su reciclabilidad. Con esta tecnología de self-sealing tires, nosotros justamente estamos logrando que sea reciclable. Entonces, estamos avanzando en la cadena porque permitimos tanto que la llanta tenga mayor vida útil, que el usuario no se vea en un problema si tiene una llanta pinchada y adicionalmente, ya cuando la llanta termine su ciclo de vida, que podamos enviarlo a un centro de reciclaje como está sucediendo con toda la parte de neumáticos o de llantas. Y una tercera que para mí es muy importante en esta parte de vehículos eléctricos es lo que llamamos conductivos térmicos. Entonces, ¿qué significa conductivos térmicos? Cuando tú estás hablando de baterías eléctricas, el principal problema que tú tienes con la duración de la pila, de la carga, es que una batería es al final transmisión de calor. Todo lo resumimos en que cuando entre más capacidad de una batería, más calor genera. Pero existe el paradigma de que a más calor, más, tú afectas más la vida útil de tu electrónica en el carro. Entonces, es como un paradigma muy extraño, es una de las situaciones que más se vive en electrónica de cómo hago yo las pilas más eficientes, o sea, la electrónica más eficientes, pero que no me afecte el calor que estoy generando. Y para eso es que Dow desarrolla toda esta línea de conductivos térmicos, donde justamente lo que hacemos es hacer que las baterías sean mucho más eficientes, logrando retirar ese calor que se va a generar en el vehículo, ya sea eléctrico, sobre todo en eléctrico, vas a retirar ese calor a través de nuestros materiales, lo dispersas de forma que no vaya a afectar nada dentro del modelo electrónico y sin embargo mantiene la vida útil. Esto que nos permite al final y toda esta charla, ¿qué significa? Vamos a tener baterías con un mayor rango desarrollándose aquí en México y es una tecnología que ya estamos viendo aquí. Entonces, son 3 ejemplos, tengo una lista muy larga, pero creo que son 3 buenos ejemplos que nos permiten ver que México está avanzando y que está muy en línea con esta parte de sostenibilidad y desarrollo en automotriz. Te diría que mucho más receptiva de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Yo creo que México, de nuevo, al estar México en esta fase de desarrollo, al estar México en esta fase de, como te digo, de volvernos de un país productor a un país que nosotros llamamos de influenciador, ahora volverse un país especificador, tiene que estar en punta de la tecnología. Ya no solamente estamos esperando que nos llegue, ahora los mexicanos y todos los clientes mexicanos, la industria automotriz mexicana quiere ser punta de lanza en desarrollos, en innovación, en ser el primero en lanzar y en ser el primero en tener capacidad productiva. Entonces, no solamente nosotros estamos corriendo porque nos han recibido muy bien, sino que nos están presionando por más. Ya la conversación no es solamente cómo soy más productivo, cómo bajo los costos, sino qué nuevo tienes, cómo me diferencio, porque ya estás jugando en la misma liga que los principales países del mundo. Entonces, ya no, como te digo, ya no solo es pensar en México como un gran foco productivo de productor de bajo costo, sino es México un productor a un costo bastante competitivo, pero además innovador. Y yo creo que de nuevo en eso quiero enfatizar mucho porque es un cambio total de la industria que vamos a seguir viendo. Yo creo que es uno de los puntos más importantes. El talento mexicano es reconocido a nivel global como uno de los mejores talentos que existe. México es uno de los países que más ingenieros se está graduando. Tenemos que entender que lo que tenemos que lograr es cambiar la parte de skills de los ingenieros que nosotros tenemos. Normalmente nosotros en México pensábamos mucho en técnicos e ingenieros muy orientados hacia producción. Ahora creo que lo que estamos viendo es mano de obra y talento mexicano, mucho más hacia la ingeniería, hacia la parte de, si hablamos de automotriz, estamos hablando de un cambio total de skills, porque tú piensas, antes un carro era mecánica, entonces abrías un motor, entendías de mecánica, funcionaban los pistones, veías toda la parte del vehículo y entendías más o menos cómo funcionaba la parte de la transmisión del poder, toda la parte de cómo funciona un vehículo de combustión interna, básicamente.
Hoy en día los skills, ya estás hablando que cuando abres un coche no hay un motor, es un computador. Entonces ya no necesitas solamente alguien que entienda de suspensión, alguien que entienda de transmisión, sino son skills orientados hacia transmisión de datos, hacia computadores, hacia electrónica, hacia electricidad. Y son skills que el mercado está listo, yo creo que el talento lo tenemos. Como digo, somos uno de los pocos países que sigue graduando un gran número de ingenieros y alguna vez escuchábamos un dato que no tengo la fuente, si te soy totalmente honesto, pero escuchaba un dato que solo Monterrey está graduando más ingenieros que Estados Unidos. Entonces dices, si este dato es correcto, estamos hablando de una cantidad de ingenieros que están saliendo y que de nuevo, dado el desarrollo que hemos logrado hacer en los últimos 20 años de la industria automotriz, ya es muy común que tú estés en las casas matrices de los principales OEMs, de los principales tiers, y seguramente te vas a encontrar con al menos un ingeniero que está firmando o la especificación o que está liderando un proyecto a nivel global. Y es muy típico y lo vamos a seguir viendo. Yo creo que tienes tres retos importantes. El primero es que el cliente final entienda y lo valore. Y es uno de los grandes problemas y es uno de los grandes challenges que tiene esta industria. Porque cuando hablamos de que el cliente final lo valore, la sustentabilidad tiene un costo. Y tenemos que entender nosotros como consumidores que tenemos que, entre toda la cadena, poder entender dónde está ese costo y cómo lo valoro yo. Muchas veces queremos tener el mejor producto, el producto más sustentable, pero a un costo más bajo. Y la realidad es que en este momento todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que superemos ese challenge, para que el usuario final valore la sustentabilidad. El segundo challenge yo creo que es en la parte donde nos corresponde a nosotros mucho, y es en la parte de materiales. ¿Cómo hacemos para que los materiales sean sostenibles? Entonces lo puedes ver desde muchos espectros, pero voy a entrar en dos. Uno, en la parte productiva del vehículo. Es decir, si hablamos del espectro de sostenibilidad, en la parte productiva estamos hablando de materiales que consuman menos, o sea, que el consumo del material se baje, materiales que sean menos consumidores de energía al ser producidos, materiales que vengan de fuentes renovables, materiales que ayuden a que la producción sea más eficiente. Al final, todo eso tiene un menor impacto en la huella de carbono. Y tienes un segundo espectro en la parte de materiales que permiten que el vehículo sea sostenible, es decir, cuando hablamos ya en uso. Entonces, el ejemplo que te decía de Luxens, aquí ya estamos un material que es en el uso del vehículo y que el uso va a permitir que tenga un menor impacto en la huella de carbono. Tenemos un tercer challenge que yo creo que es el más complejo hoy en día porque depende mucho de regulaciones y depende mucho de toda la cadena, que es el reciclaje. Hoy en día, si lo pensamos nosotros como usuarios, la gran mayoría de nosotros no sabemos a dónde va a terminar nuestros vehículos. En el mejor de los casos, perdón, tú vendes tu vehículo, pasa una segunda vida, tercera vida, cuarta vida, pero no creo que muy pocos nos hemos preguntado, bueno, después de toda la vida, ¿dónde termina el vehículo? ¿A quién se le entrega el vehículo? ¿Qué pasa con eso? Normalmente, estos vehículos muchas veces, lo que es reciclable, que es principalmente el chasis, va a un lugar de reciclaje, logramos recuperar ciertas piezas. ¿Cuál es el gran reto? Con los vehículos eléctricos estamos hablando de baterías, no tenemos que lograr reciclar esas baterías porque ya es una cadena totalmente nueva, donde son baterías base litio o otro tipo de materiales, pero principalmente hoy hablamos de litio, que tenemos que tener de nuevo un nuevo expertise. Entonces se desarrolla una nueva cadena totalmente diferente a la que tradicionalmente teníamos, donde tenemos que aprender cómo reciclamos baterías, cómo reciclamos estos materiales novedosos y sobre todo, cómo hacemos para que todo el vehículo sea reciclable, para que todos estos materiales que salen de un coche, que no solamente sea el chasis, sino los asientos, las pantallas, los computadores, los cables, todos los materiales que tengan ahí sean reciclables. Y cuando hablo de regulación aquí es importante porque eso también tiene que venir con una parte de entidades externas, entidades gobierno, agentes de toda la cadena de valor, donde todos estemos de acuerdo en tenemos un compromiso de hacer los vehículos reciclables. Ese camino todavía nos hace falta mucho recorrido, o sea, yo creo que todavía estamos arrancando ese camino, pero al menos ya es una discusión que la industria está teniendo. A ver, yo creo que como México tenemos una ventaja y que también puede volverse una desventaja a cuando hablamos de vehículos eléctricos. Uno es, la ventaja que tenemos el mercado americano muy cerca, con lo cual tenemos principales marcas, por las principales marcas americanas que están trayendo vehículos eléctricos o que están produciendo los vehículos eléctricos. Tenemos la ventaja que también tenemos toda esta parte de vehículos chinos, porque eso ayuda al consumidor a tener opciones de mercado. Entonces, cada día vemos que se están adoptando nuevas marcas, nuevas opciones de vehículos eléctricos.
Es una gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Todavía vemos que es un mercado de nicho. ¿Por qué? Porque todavía la gran desventaja que tenemos en México frente a los otros países es que hay todavía plataformas de muy bajo costo. Conseguir un coche nuevo en México comparativamente con un vehículo eléctrico todavía tienes una diferencia en costo relativamente grande, sobre todo cuando hablamos de vehículos familiares, cuando hablamos de SUVs. Es mucha la diferencia que tú vas a pagar por un vehículo de combustión interna que por un vehículo eléctrico. Entonces, todavía vemos que la adopción de la tecnología es de nicho, todavía lo vemos en un segmento de alto y de algunos de gama media, pero sobre todo casi todos se clasifican en gama alta, y eso no permite que la tecnología de vehículos eléctricos sea adoptada por ampliamente, por todo, digamos, por todo el mercado. El reto más grande que tenemos también para esto ni siquiera tiene que ver con los vehículos, tiene que ver con la infraestructura. Y yo creo que el gran reto al cual nos estamos viendo enfrentados hoy en día con este crecimiento que te mencionaba de doble dígito de ventas de vehículos eléctricos es capacidad de carga, es infraestructura. Yo creo que todos los que alguna vez hemos tenido en nuestra capacidad o hemos logrado tener un vehículo eléctrico, lo hemos manejado, la pregunta es, ¿dónde lo cargo? ¿Dónde puedo encontrar? Entonces aparecen opciones en centros comerciales, a los que yo vivo en Ciudad de México, y hay centros comerciales que tienen puntos de carga, pero son puntos de carga lenta. Entonces estamos hablando que un vehículo puede durar un día conectado y no se vuelve eficiente. Entonces se vuelven vehículos, sí, muy interesantes para moverte en la ciudad, pero sobre todo en distancias largas te empiezas a cuestionar, ¿tengo la infraestructura necesaria para poderlo cargar? O vuelvo al tema de solamente si yo tengo un cargador en mi casa lo puedo cargar, y entonces volvemos al tema de nicho. Entonces yo creo que ese es como uno de los retos, y como te decía, la gran diferencia es tenemos oferta, tenemos capacidad de tener, de verlo y de hacerlo. Y creo que el país, una de las grandes diferencias que vemos con Chile, con Colombia, con Brasil, es que a nosotros como México todavía nos hace falta más inversión en infraestructura. Todavía estamos muy lejos de los planes que teníamos en algún momento cuando hablaban de los planes en vehículos eléctricos de infraestructura de carga. ¿Hacia dónde lo vemos? Seguir creciendo. La realidad es que la tecnología eléctrica está aquí para quedarse. Probablemente necesitemos adelantar y probablemente necesitemos avanzar en temas muy importantes que son preocupantes para el usuario. Entonces, el rango de la batería, que no te den 400 kilómetros de autonomía, sino que te dé 900, porque eso te va a dar casi que el doble que un vehículo de combustión interna y te va a ayudar con el problema de infraestructura. Como digo, tenemos que avanzar en infraestructura y tiene que ser una inversión público-privada donde logremos tener parques de carga, donde ya tenemos excelentes ejemplos. No sé si sepan, pero en Puebla tenemos uno de los supercargadores eléctricos más grandes del mundo y está en Puebla, y lo pueden conocer todos cuando visitan Puebla, pero necesitamos que esto se expanda, y esto tiene que suceder, como les digo, muy rápido. Y un tercero es perderle el miedo a la movilidad eléctrica. Todavía hay muchos mitos, todavía yo veo que la gente le tiene miedo, todavía se considera que no hay soluciones, que el vehículo pierde valor, que no hay refracciones, que no hay expertos. Creo que eso es un tema que ya lo estamos avanzando. Con educación podemos lograrlo, y lo estamos logrando, y vemos que vamos a seguir avanzando. Y estas campañas que hacemos, y aquí hago la invitación para todos, vamos a tener en las próximas, a finales de octubre, el 27 de octubre, un webinar que se llama EV or Not EV. Esa es la cuestión, donde justamente lo que vamos a buscar es educar al consumidor, donde justamente lo que queremos hacer es explicarle al consumidor con las voces de expertos, porque vamos a tener 3 expertos en un panel que nos van a contar la visión de cómo vamos a seguir educando a este consumidor para justamente, a tu punto, Israel, poder avanzar y poder ver estas tendencias en los próximos 5 años. Total, yo creo que de nuevo les extiendo la invitación, les vamos a pasar toda la información en detalle para que se puedan conectar. Es un panel muy interesante que decidimos hacer junto con la INA. Va a participar también un consultor externo, y va a participar una parte de la cadena automotriz, una parte, un experto en clientes, en tiers, y queremos tener 3 visiones diferentes sobre la industria eléctrica. Y la pregunta con la cual vamos a arrancar este panel, como te digo, es ¿EV o no EV? Entonces, es empezar a resolver a través de una discusión, como te digo, con expertos, con personas que realmente están en el mercado. ¿Cómo lo están viendo ellos? ¿Cómo están viendo ellos los retos? ¿Cómo están viendo ellos esta cuestión de educación, de incentivos? Y sobre todo escuchar, no desde la voz de Dao como experto en materiales, sino Dao como experto en el mercado, qué vemos que puede pasar. Y nuestro principal objetivo es educar al usuario, educar al consumidor, educar a la cadena, no porque nosotros seamos los más expertos, sino porque creemos que esto va a ser, entre más personas hablemos sobre esto, más dudas, más mitos podemos tumbar, y más vamos a construir este país sostenible. Entonces,
vamos a estar tocando diferentes tópicos. O sea, te puedo decir que vamos a estar tocando temas de tecnología, vamos a tocar temas de mano de obra, queremos tocar temas de capacidad en México y al final queremos que las personas, a todos nuestros invitados, que son todas las personas que nos están escuchando hoy, puedan hacernos las preguntas que tengan, puedan resolver justo con tres expertos, resolver esas dudas que puedan tener y desmitificar muchas de las cosas que tenemos. Ese es el principal objetivo que tenemos. A todos los que nos ponen atención, a todos los que nos están escuchando hoy, muchas gracias, de verdad. Sabemos que este tema de la industria automotriz y la movilidad eléctrica es un reto. Cuenten con Dow, la verdad es que nosotros estamos aquí simplemente para ayudar, para poder dar nuestro punto de vista como expertos en ciencia de materiales. Queremos poder ayudarles con todas las dudas, con todas las, no solamente con ciencia de materiales, sino con nuestro expertise. Como les decía, son más de 125 años en esta industria que nos permiten poder ayudar a todos nuestros clientes, a todos nuestros asociados, a todos nuestros amigos que tenemos en esta industria. Dejar la invitación para el webinar que vamos a estar pasándole los datos, ojalá puedan participar. Igual lo vamos a grabar para que todos lo tengan y pasarles nuestros contactos, nuestro Instagram en DAO Región Norte para que puedan seguirse conectando con nosotros y podamos resolver todas sus dudas. Y muchas gracias a todos por su atención.